¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar financiero de Morabank. Aquí veis el título que tenemos preparado hoy, Perspectivas de cara a final del 2020. Y ya sabéis que desde el inicio de la pandemia habitualmente hemos ido proponiendo encuentros online, encuentros a distancia para que nuestros expertos puedan poner luz a diferentes temas con webinars de inversión, de fiscalidad, también hemos hecho alguno de empresas. Hoy volvemos al tema de la inversión para analizar las perspectivas, lo que nos espera para este último trimestre, perspectivas para final de 2020. El formato del webinar, como es habitual, los que nos habéis visitado ya en alguno de los anteriores, lo estructuramos en 5 preguntas, 4 preguntas de exposición a cargo de nuestros expertos y la quinta pregunta, habitualmente suele ser la más interesante, son las que vosotros nos formuláis. ¿Cómo nos podéis dejar vuestras preguntas? Aquí a la derecha de la pantalla, en la parte de chat, en el apartado preguntas, quizá si lo tenéis en inglés, questions, allí nos podéis escribir las preguntas que os vayan surgiendo durante la exposición y nosotros al final las trasladaremos a nuestros expertos. Unos expertos que os presento a continuación para ir entrando en materia. Desde Andorra tenemos a Juan Hernando, responsable de selección de fondos de Morabank. Juan, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. Y desde Barcelona tenemos a Miguel Ángel Villoslada, director de gestión de carteras de MoraWealth, la agencia de valores que, como sabéis, Morabank tiene en Barcelona. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Pues lo decíamos, vamos a entrar en materia para estas 4 primeras preguntas donde haremos una pequeña fotografía de cómo está el panorama de inversión ahora mismo a nivel global y de lo que nos espera en este último trimestre y después vuestras preguntas. Primero, llevamos ya tiempo de pandemia, llevamos ya tiempo con una pandemia que nos deja afectaciones evidentemente sanitarias, también sociales y todas las afectaciones de todos los campos al final tienen un impacto en la economía. En la situación donde estamos ahora, en el momento donde estamos ahora, ¿qué riesgos, Juan, hemos de tener más en cuenta y qué riesgos nos deberían hacer estar más atentos? Pues ahora mismo yo creo que el riesgo principal sigue siendo pues el coronavirus. Es cierto, pues hemos visto pues todos los daños que se han causado en la economía, no solo pues en cuanto a pérdidas humanas, sino también pues a nivel económico, todo lo que se ha padecido pues debido a los confinamientos que ha habido prácticamente en todo el mundo. Esto es algo que ha hecho bastante daño. Entonces, el riesgo sigue siendo el coronavirus. ¿En qué sentido? En que no se encuentre una vacuna pronto. Ese sería el peor escenario. Ahora mismo pues sabemos que hay decenas de proyectos que están en las últimas fases, están intentando pues localizar una vacuna, un tratamiento eficaz contra el coronavirus y una vez que se localizara, que no es algo que podamos dar por hecho que sea en el corto o medio plazo, sino que habrá que ir viendo, pues una vez que se localizara, la verdad que la situación sanitaria pues quedaría solventada y a nivel económico pues también sería una muy buena noticia. Vemos pues como prácticamente hay 35 millones de casos confirmados en el mundo. Es algo, la verdad es que bastante elevado. En cualquier caso, ¿qué es lo que está descontando el mercado? Por un lado está descontando pues que hay algún tratamiento que razonablemente pues pueda, alguna vacuna pues que pueda llegar relativamente pronto. Y por otro lado, otra cosa que se está descontando es que no volvamos a unos confinamientos tan severos como los que hubo en marzo o abril. Un ejemplo que estamos viendo muy sencillo pues es en España. Estamos viendo pues cómo ha habido rebrotes, está habiendo un número de casos muy fuerte ahora después de la vuelta del verano, pero ya no se vuelve a un confinamiento como el que hubo en primavera. Ahora lo que está haciéndose, pues si acaso se cierra una ciudad como Madrid, por más que sea importante, pues se cierran casos aislados, se cierra la ciudad, pero dentro de que se cierra la ciudad no es un confinamiento tan severo, sino que se puede ir haciendo pues actividad económica. Esto, pues extrapolado a nivel mundial, es como creemos que se va a seguir haciendo. El por qué, digamos, el daño que ha podido hacer el coronavirus se puede ver, por ejemplo, en cifras como las del desempleo. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del desempleo en Estados Unidos, como pues a principios de año en Estados Unidos estábamos en el nivel de pleno empleo, que se puede decir. O sea, era el nivel más bajo de desempleo de los últimos 60 años y en apenas 3-4 semanas pasamos a 25 millones de desempleados en Estados Unidos. Bueno, obviamente pues con las cuarentenas, con los confinamientos, pues parece que no había otra solución. Una vez que empieza a volver la normalidad de la economía, parece que bajan los desempleados. Se ha hecho mucho camino, pero todavía queda bastante. Entonces, digamos que el riesgo principal lo vemos desde el punto de vista del coronavirus. ¿Es el único riesgo que hay? No, obviamente no. Otro que vamos a ver, que por lo menos las próximas semanas nos va a tener bastante ocupados a nivel de mercado,
son las elecciones en Estados Unidos. Pues aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, puede haber victoria del candidato pues, que el mercado toma como más favorable, que puede ser Trump, aunque parece que tiene menos posibilidades, o puede estar Biden, que Biden en cualquier caso no es un candidato al que el mercado le tenga excesivo miedo, no es un candidato antimercado, y que ganase Biden no sería excesivamente problemático. El problema que se puede dar es que haya un resultado tan ajustado que Trump pues no lo acepte, digamos que judicialice la situación, que vayan a los tribunales y que se produzca una incertidumbre. Siempre lo decimos, y es verdad, que la incertidumbre es un poco enemiga del buen funcionamiento de los mercados, porque el mercado suele ser temeroso y suele huir de las incertidumbres, ¿no? Yo, a nivel estadístico, para los amantes de la estadística, me iría hacia el año 2000, en el caso de las elecciones entre Bush y Al Gore. Entonces, hubo bueno, no se sabía bien cuál era el resultado de uno de los estados, que era el estado que iba a dar el vencedor. Entonces, entre que se hicieron las elecciones y se supo el resultado, que pasó aproximadamente un mes, el S&P cayó un 4,2%. Esto un poco para que nos pongamos en contexto de que al mercado no le gusta la incertidumbre. Y yo creo que el caso peor de las elecciones, la peor solución sería un resultado demasiado ajustado que Trump pues no acepte, como ha anunciado que podría no aceptar, y que vayan a los tribunales, ¿vale? En cualquier caso, también es cierto, y lo estamos viendo en estas últimas semanas, las semanas previas, los meses previos a elecciones en Estados Unidos suelen dar volatilidad. Y ahora mismo lo hemos visto en septiembre, lo estamos viendo en octubre, cuando hay pues, movimientos pues, relativamente fuertes de subida, como ayer, relativamente de bajada como anteayer, o incluso pues, vimos como la semana pasada, el viernes, se confirma que Trump era positivo de coronavirus y el mercado cae. O sea, este tipo de situaciones, pues bueno, pueden parecer paradójicas, pero se dan. Otro riesgo, aparte de coronavirus, elecciones de Estados Unidos, que parece que no son pocos los que nos acechan, ¿no? Otro tipo de riesgo, quizá menor, pero no tampoco lo dejaría de lado, pues son los programas la aprobación de los programas de estímulo fiscal en Estados Unidos. Es importante porque la propia Reserva Federal ha dicho que si no se aprueban, puede haber familias, puede haber la ciudadanía en Estados Unidos, pues puede sufrir. Entonces, todavía no se aprueban. De hecho, Trump el martes anunció que hasta después de las elecciones no se iba a anunciar, y este anuncio de que no se aprobaría hasta después de las elecciones también hizo bajar el mercado. O sea que el mercado, pues al final tiene reacción sobre muchas cosas. Y otras situaciones que tampoco podemos dejar de lado, quizás estas que he dicho pueden ser las más importantes, pero bueno, por ejemplo, la balanza, digamos, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, pues habrá que ver cómo evoluciona, que también van a depender mucho de cuál sea el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Otro tipo de circunstancias quizá menores, pero que en su momento han tenido mucha importancia, pues bueno, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido en virtud del Brexit, pues también estaremos pendientes de todo esto. Y siempre no hay que olvidar pues que a veces el efecto más, bueno, digamos, la causa que tenga más efecto sobre los mercados no es la que se espera. O sea, porque yo seguramente en la hoja de ruta de casi ninguna casa de bolsa estaba en 2019, pues que habría una pandemia en 2020. O sea, que también luego este cisne negro muchas veces es el que no se tiene en cuenta. Yo no sé si quizá Miguel Ángel pues puede tener algún tipo de riesgo adicional que podamos ver en los mercados. No, yo creo que has mencionado prácticamente todos, ¿no? Sí que es verdad que me gustaría destacar al menos que la estrategia marco, ¿no?, de los bancos centrales ha variado significativamente, ¿no?, en los últimos tiempos. De hecho, la Fed ya en su última reunión este verano en Jackson Hole puso, digamos, el punto de inflexión a la hora de virar sus estrategias en pro de relanzar la economía y, sobre todo, con ese carácter más social, ¿no?, centrado en el mercado de trabajo, ¿no? Yo creo que esto es importante porque dejan un poco atrás aquellos objetivos de inflación y de política de precios, ¿no?, y se centran más en la parte social, como comentaba, ¿no?, en el mercado de trabajo, que, como comentabas, Juan, se está recuperando y rápidamente. De hecho, la semana pasada tuvimos muy buenos datos en Estados Unidos al respecto y bueno, en definitiva, el relanzamiento de la economía. En Europa también está virando el mensaje hacia estos
hacia impulsar el mercado de trabajo y sobre todo, pues, a relanzar la economía. Yo creo que esto es un punto positivo y creo que cabe mencionarlo porque a pesar de que sí que hay muchos riesgos en el corto plazo, como bien mencionabas, de fondo hay un soporte claro por parte de los bancos centrales y también de los gobiernos. Muy bien, gracias por este análisis de los riesgos. La verdad es que recordar antes que nos podéis ir dejando vuestras preguntas. Ya nos ha llegado alguna aquí en la parte de la derecha de la pantalla, en el apartado preguntas, y las trasladaremos al final de la presentación a nuestros expertos. Ha salido una palabra ya en la presentación de Juan, que es volatilidad. La verdad es que llevamos un año en las bolsas con mucha volatilidad y también os queríamos preguntar aquí, vamos ya a mojarnos un poquito más, si podemos esperar nuevas subidas de las bolsas. Miguel Ángel. Bueno, en el corto plazo la verdad es que es difícil, ¿no?, encontrar catalizadores que puedan, pues, ayudar, ¿no?, a romper al alza las bolsas. Como comentaba Juan, hay muchos riesgos encima de la mesa. Son riesgos de corto plazo. En cualquier caso, las elecciones en Estados Unidos se resolverán en un sentido u otro y realmente lo importante es llegar a conocer, ¿no?, cuáles serán las políticas que aplicarán tanto unos como otros en caso de que venzan. Eso es quizás lo más relevante, independientemente de que por el camino a lo mejor pues haya cierta contienda, ¿no?, que nos lleve a dirimir los resultados de las elecciones en los tribunales, ¿no?, como ya ha pasado anteriormente. Y el segundo punto era el tema de los estímulos fiscales que también comentaba Juan. Es una incógnita cuál va a ser el montante, pero lo que sí es cierto es que habrá estímulos fiscales y que probablemente el ciudadano de a pie pueda seguir contando con ese apoyo por parte del Estado, ¿no? Aquí los republicanos apuestan por un paquete bastante menor al que se aprobó en marzo, mientras que los demócratas apuestan por un paquete de estímulos fiscales similar al que se aprobó en marzo. Es una cuestión de cuantía, no tanto el hecho de que se vaya a aprobar, que probablemente, o la lógica nos invita a que se apruebe, ¿no?, este programa de estímulos. Respecto a los mercados, ¿no?, y centrándonos un poco en la pregunta, hay un gráfico que ya están viendo en las pantallas. Es un gráfico que muestra cuál es la evolución entre el mejor sector y el peor sector del S&P 500 para los últimos años. En el lado izquierdo podemos ver cuál es la rentabilidad en el año del mejor sector y la rentabilidad en el año del peor sector. O sea, esta diferencia de rentabilidad entre el mejor y el peor, esta dispersión, es la mayor vista en los últimos tiempos. ¿Con esto qué quiero decir? Que para que las bolsas puedan seguir marcando nuevos máximos en el corto plazo, deben ser ahora otras compañías, otros sectores las que tomen el relevo. Compañías en sectores pues muy deprimidos, ¿no?, como por ejemplo en el sector energético, ¿no? Son compañías que realmente están sufriendo bastante los efectos de la pandemia, pero que están haciendo los deberes. La verdad es que son compañías que han implantado una disciplina de ahorro de costes muy importante a lo largo de los últimos años y sobre todo este año, con venta de activos no estratégicos para relanzar y reforzar sus balances y que además están remunerando muy bien al accionista, con lo cual, bueno, puede ser una opción interesante para aquellos inversores que busquen una buena rentabilidad por dividendo. Otra forma de ver lo que les indicabas en la siguiente diapositiva es un gráfico en el que viene representado el porcentaje que representan las compañías denominadas value y las denominadas growth dentro de cada sector. Como se puede apreciar, de nuevo, el mayor porcentaje de compañías value se encuentran precisamente en aquellos sectores cuyo comportamiento relativo ha sido más desfavorable en el año. De aquí, de nuevo, pues hay que recalcar que para que estos sectores más deprimidos, más considerados quizás sensibles al ciclo, ¿no?, o value, puedan retomar la senda de la rentabilidad y, sobre todo, volver a apoyar las bolsas, debe venir de la mano de una recuperación menos desigual, más lineal y en la que estos sectores de la economía pues, puedan participar también de este relanzamiento de la economía, ¿no? Es muy importante, sobre todo, de cara a poder marcar nuevos máximos en el corto plazo. Juan, no sé si quieres añadir alguna cosa. No, un poco más que añadir. La verdad es que es cierto que
momentos como este, pues a lo mejor por valoraciones, pues hay ciertos sectores que nos pueden parecer muy caros y podemos decir, es difícil verle más potencial o es difícil romper máximos, pero bueno, yo creo que sí que hay momentos de volatilidad pues que pueden seguir dando pues, puntos de entrada, ¿no? Pero sí que es cierto, pues muchas de las cosas que comentaba Miguel Ángel. Bueno, seguimos contigo, Juan. Hemos visto un poco los riesgos, las expectativas de posibles o no subidas de bolsa y seguimos con cuáles podrían ser las mejores estrategias, las estrategias que podrían tener un mejor comportamiento. Juan. Bueno, pues si nos fijamos un poco en la evolución que ha habido en diversos tipos de activos en los últimos 8 años, vamos a ver cómo, pues tanto entre la renta fija, la renta variable, las commodities, es muy difícil el hacer una predicción de cuál va a ser el siguiente ganador. Por ejemplo, aquí tenemos en este gráfico, pues en los últimos 8 o 9 años, esto está actualizado hasta prácticamente esta semana, pues es muy difícil sacar una conclusión de dónde hay que estar si quieres apostar solo por una categoría. Aquí vemos, pues, aquí hay de todo. Hay renta variable, renta fija, hay materias primas. Dentro de la renta variable hay distintos tipos de activos y de tamaño. O sea, esto al final nos viene a decir, yo creo de resumen aquí saco, que es muy importante estar diversificado. O sea, tener carteras en función del perfil que tenga cada cliente, pero carteras bastante diversificadas, tanto a nivel sectorial como geográfico, ¿vale? Dicho todo esto, porque al final pues también hay que buscar conclusiones, hay que buscar dónde estar. Es cierto que hay que estar diversificado, pero bueno, hay veces que hay que apostar más por unas partes que por otras. Nosotros creemos que dentro de la renta fija todavía sigue habiendo algo de potencial en los bonos corporativos. Seguramente una parte muy importante ya se ha realizado, o sea, dentro de los diferenciales de créditos, si los miramos, pues una parte muy importante de los diferenciales ya se ha realizado en los últimos meses. Desde que empezó la recuperación en abril prácticamente hasta hoy, bueno, pues ya se han reducido los diferenciales, con lo cual pues el potencial que le puede quedar a estos bonos pues es más reducido. Aquí, por ejemplo, en este gráfico podemos ver cómo ha sido el movimiento, ¿no? En función de que se ha reducido el diferencial, en función de que baja la línea, esto ha sido rentabilidad que han podido tener los inversores, ¿no? La línea más oscura es la del high yield, que digamos que son los bonos más agresivos con un poco de menor calidad crediticia, mientras que la línea clara, la línea gris, pues serían los bonos de grado de inversión. Nosotros seguimos creyendo pues que estaríamos en los bonos de grado de inversión. Hay un catalizador muy importante que no podemos obviar, que es el de las compras de los bancos centrales. El gasto que están haciendo los bancos centrales y el que tienen previsto realizar es muy elevado y normalmente en los mercados no es mala idea estar invertido en lo que van a comprar los bancos centrales, porque esto es algo que suele ser un catalizador muy importante. Es decir, que por la parte de la renta fija seguiríamos estando en corporativos, siendo conscientes en la parte de investment grade, en la parte de high yield, siendo conscientes de que una gran parte del recorrido ya se ha hecho, o sea, lo que sería esperable en cuanto a rentabilidades ahora sería inferior que lo que se ha hecho, por ejemplo, desde el mes de abril, mayo, eso hay que ser conscientes. Pero bueno, por ejemplo, en la parte de alta calidad crediticia, que son bonos que van a comprar los bancos centrales, pues bueno, sí que estaríamos. En high yield posiblemente pues es algo más arriesgado, pero bueno, pues también podríamos tomar posiciones, sobre todo aquellos clientes pues que tengan una mayor tolerancia al riesgo, ¿vale? En el caso de... Sí, perdona, Josep Luis. Adelante, continúa. Caso de la renta variable, bueno, también es cierto, sí que estaríamos, o sea, estaríamos, pero también lo digo desde un punto de vista un poco más diversificado, desde un punto de vista pues más flexible, pero también hay que ser consciente también de los catalizadores. O sea, hay mucha liquidez en el sistema, lo estamos viendo pues en los momentos de caída del mercado, en los momentos de alta volatilidad, hay esa liquidez que aprovecha para entrar. Lo hemos visto en septiembre que ha habido unas caídas, pues tampoco han sido excesivas, pero bueno, han sido llamativas y el mercado pues ha aprovechado esta liquidez pues para tomar posiciones. Luego también pues habría que ver la recuperación de la macroeconomía, la recuperación de las economías, todo un poco derivado de que se encuentre la vacuna, de que las economías vuelvan a la normalidad, pero hemos visto pues en algunos países
pues, por ejemplo, en China, si vemos los indicadores adelantados, los PMIs o datos de alta frecuencia como el tráfico que está viendo o datos de movilidad, ya estamos viendo como prácticamente están a niveles previos a la aparición del coronavirus. Esto un poco ellos fueron los primeros que entraron en esta situación y ellos son los que están saliendo, pero bueno, vemos como al final se sale. Esto, pues, esta recuperación económica, si se da, pues, lógicamente puede tener efectos muy positivos también para las empresas, para la propia actividad económica y, por ende, al final para las bolsas, que queramos o no, es un poco lo que han estado descontando estos últimos meses. O sea, las subidas tan fuertes no han sido por los datos que se veían, sino por la previsión de lo que podía pasar en el futuro. Entonces, la confirmación de los datos, pues, también ayudaría a las bolsas. Es cierto lo que comentaba previamente, a lo mejor a nivel de valoraciones hay sectores que pueden parecer, pues, un poco caros, hay sectores, pues, que a lo mejor es más complicado el justificarlo desde un punto de vista del análisis financiero tradicional, pero bueno, lo que se descuentan son expectativas, ¿vale? Y luego, pues, no sé, yo creo que aparte de los mercados, pues Estados Unidos lógicamente suele ser la locomotora. El mercado europeo es cierto, pues, que llevamos unos años en los que lo ha estado haciendo, pues, bastante peor en términos relativos que el mercado americano. Este año también, por ahora, pues, la verdad es que el comportamiento es bastante peor. Pero bueno, a lo mejor en Europa puede haber posibilidades, no solo por las valoraciones, que a lo mejor ahora, pues, está más barato, pero bueno, esto ya digo que es a lo mejor desde el punto de vista del análisis financiero tradicional. Pero bueno, en Europa hay algunos catalizadores, por ejemplo, pues el Fondo de Reconstrucción Europeo, bueno, yo creo que es un empujón bastante fuerte que puede animar, pues, tanto a la economía como a las empresas. Entonces, dentro de que somos conscientes de que estaríamos diversificados, pues a Europa le daríamos una oportunidad. Y luego también siempre hay, pues, por ser un poco diferentes, de salirnos de lo más tradicional, pues algunas ideas pueden ser los fondos temáticos, que son ideas un poco más transversales, que son ideas que tratan de aprovechar, pues, qué está pasando entre comillas, en la nueva normalidad. Pues ahora hay compañías que hace un año, vamos, prácticamente no conocíamos, o incluso, pues, digamos, el e-commerce, había una gran parte de la población, pues, que no lo utilizaba y ahora, pues, se está haciendo más común. Entonces, a lo mejor a través de fondos temáticos se pueden aprovechar ideas que no son tan evidentes respecto a la nueva economía. Pues esas son las estrategias. También hemos visto los riesgos y para acabar con esta primera parte de la exposición y antes de entrar en las preguntas que ya nos están llegando y que os agradecemos a los que nos estáis viendo, pues nos encantará, Miguel Ángel, que como director de gestión de carteras nos des un poco de luz a cómo podemos posicionar nuestra cartera de cara a este final de 2020. Sí, claro. Bueno, en nuestra opinión, lo más relevante a la hora de posicionar las carteras es conseguir una buena estructura de la cartera, es decir, una correcta asignación de activos. Para ello, siempre es importante evaluar cómo se comportan entre sí los activos que incorporamos en la cartera. Haciendo un símil, ¿no? Si me permitís, a nadie se le ocurriría, ¿no?, en un equipo de fútbol poner a 11 delanteros centro, ¿verdad? Entonces, debemos tener en nuestro equipo, ¿no?, en nuestra cartera, cierta armonía y piezas que aporten algo al conjunto, en lugar de tener un conjunto sin sentido alguno. Es importante, entonces, afinar bien con el peso que asignamos a cada uno de los diferentes activos, entre otras variables, y al final, pues, intentar, ¿no?, que esa estructura de la cartera sea lo más equilibrada posible, porque eso es lo que marca la diferencia. Otro ejemplo que les quería poner es el ejemplo, por ejemplo, de la renta variable brasileña, ¿no? Nosotros podemos tener, por ejemplo, al mejor gestor de renta variable brasileña en nuestras carteras, porque está haciendo muy bien este año, ¿no? El índice pues está cayendo un 18-19% y nuestro gestor, pues, a lo mejor está cayendo un 12, un 13, 14%, con lo cual lo está haciendo muy bien. Sin embargo, no es el momento de estar invertido en Brasil, ¿no? No es una clase o una región, un país donde no tocaba estar este año. De la misma manera que estar invertido en muchos fondos que invierten en lo mismo tampoco significa tener una cartera bien diversificada. Así que es importante, ¿no?, tener identificados cuáles son los mejores activos y cómo se comportan entre sí para tener una buena cartera. Y a partir de ahí, tener muy claro cuáles son nuestros objetivos y tolerancia al riesgo. Esto que parece muy obvio,
muy fácil de comprender, a la práctica no es tan sencillo, porque padecemos lo que se dicen sesgos conductuales a la hora de invertir y a la postre suponen que cometemos muchos errores. Por eso es muy importante contar con un buen asesoramiento, sobre todo para conocernos, identificar cuáles son los objetivos, nuestra tolerancia al riesgo y después construir una muy buena cartera bien diversificada donde todos los pesos tengan sentido y aporten al conjunto. Dicho esto, y si miramos a este mapa mundi, pueden ver cuáles son aquellas regiones o aquellas clases de activos donde estamos más positivos. Por no repetir lo que ya ha comentado Juan, sí que es verdad que en Europa tendríamos una visión más favorable de la que teníamos hace unos meses, por todas las razones que comentaba Juan, pero no queremos olvidarnos de Estados Unidos, ¿no? Donde tenemos un mercado muy potente y unas empresas que son líderes, ¿no? en sus respectivos nichos. En cuanto a la renta fija y sobre todo la renta fija corporativa, es verdad que el mejor binomio rentabilidad-riesgo lo encontramos en la parte de renta fija corporativa con grado de inversión, el investment grade, las mejores compañías, pero en los últimos meses se ha dado una situación un poco anómala, ¿no? Y es que hay muchas compañías, muchos emisores que han perdido esa calidad crediticia de investment grade y están ahora dentro de lo que sería bonos de alto rendimiento, de high yield. Lo podemos ver en esta diapositiva y podemos ver cómo se ha incrementado, mejor dicho, el porcentaje de compañías que están, digamos, dentro del segmento de high yield con el mejor rating, que serían las compañías W. Vemos cómo ahora mismo, a cierre de hace un mes escaso, más del 50% de las emisiones que hay dentro del universo de high yield americano estarían con un rating W, que esto es un rating que está a las puertas de lo que sería alta calidad crediticia. Con lo cual aquí tenemos un universo de oportunidades bastante amplio si lo comparamos con épocas del pasado, ¿no? Sobre todo, pues, por ejemplo, si nos remontamos al año 2007. Aquí es importante contar con una buena gestión activa, con un buen equipo capaz de seleccionar los mejores emisores y las mejores emisiones, porque hay realmente una oportunidad bastante significativa dentro de este segmento de la renta fija corporativa. Volviendo un poco al posicionamiento de las carteras, la verdad es que en el corto plazo nos encontramos en un escenario más bien lateral, en el que tenemos ciertas incertidumbres, como comentaba Juan, con el tema de las elecciones, el tema del coronavirus, y por lo tanto recomendamos paciencia, mantener las posiciones. Nuestra opinión a largo plazo sigue siendo positiva, optimista, así lo indican pues múltiples indicadores de tendencia, múltiples datos de carácter macroeconómico y por tanto yo creo que la clave es tener bien identificado cuál es el nivel de riesgo en la cartera que queremos tener, un nivel de riesgo que nos permita estar cómodos y, sobre todo, como comentaba también Juan, tener una visión global y una cartera bien diversificada y bien construida. Muy bien, pues gracias a los dos por esta exposición, por esta fotografía de lo que podemos esperar en este último trimestre, por estas perspectivas. Y ahora vamos pues con el momento más emocionante, ¿eh? Las preguntas que nos llegan desde las personas que nos están viendo y vamos con el primero que nos ha dejado una pregunta, con Carlos, que nos dice, ¿mejor USA o Europa? ¿Growth o Value? ¿Qué puede correr más a corto, medio o largo? Bueno, si quieres comento yo, pero luego que me complemente Miguel Ángel. Pues esta siempre sale, porque esta nos la hacemos todos los participantes en el mercado, pues y tiene toda la lógica del mundo. Bueno, yo creo un poco por ir en contra de Estados Unidos es muy complicado, o sea, tanto por la propia composición de los índices como por los flujos, etcétera. Ir contra Estados Unidos suele ser muy complicado. Por ejemplo, si nos fijamos en MSCI World, pues prácticamente es un 69% el peso que tiene el índice. Además, cada vez va incrementándose en los últimos años. O sea, Estados Unidos
es el mercado, es el mayor mercado. Y yo creo que siendo un inversor diversificado es muy complicado no estar en Estados Unidos, ¿vale? Luego sí que es cierto pues, que dentro de Estados Unidos hay que ver dónde estar y dónde no. O sea, no es lo mismo estar este año, no hubiera sido lo mismo estar en las grandes tecnológicas, que realmente son las que han marcado el mercado, que estar pues hay un gran porcentaje de compañías del S&P 500 que todavía están en negativo. Bueno, entonces, entre Estados Unidos sí que estaríamos, Europa también, en el sentido de que lo vemos pues un poco más atractivo ahora pues que hace unos meses. Algunos de los catalizadores los hemos comentado. Pues por ejemplo, la del Fondo de Reconstrucción Europeo yo creo que es un catalizador importante. Valoraciones, sí que es cierto pues que a lo mejor en términos comparativos está más barato, aunque esto también tiene un poco de trampa, ¿no? Porque, digamos, la propia composición de los índices es diferente. O sea, en Estados Unidos el peso que hay en tecnológicas de gran crecimiento, grandes generaciones de flujos de caja es muy fuerte. En Europa, digamos, pues que ha sido un índice un poco más bancarizado, un poco más con compañías energéticas. O sea, que esto es diferente. Entonces, al final las valoraciones también te marcan diferencia. Pero vamos, en cualquier caso, Europa sí que le daríamos esa oportunidad. Y también yo creo que hay que ser muy consciente. Si el mercado americano tiene una caída muy fuerte, es muy difícil que, digamos, entre comillas, que nos salvemos en Europa o incluso que se salven los emergentes. Antiguamente yo me acuerdo que se hablaba mucho del decoupling, o sea, como de que los emergentes podrían funcionar aunque no funcionaran los desarrollados, y se ha visto que realmente eso es muy complicado. Pues a nivel de mercados también lo mismo. O sea, es muy complicado que las bolsas, que en un periodo sostenido de tiempo las bolsas no americanas funcionen muy bien si Estados Unidos no tira, ¿vale? Esto yo creo a nivel geográfico habría que tenerlo en cuenta. A nivel growth value, esta también es una pregunta, no digo una pregunta, es una pregunta difícil, la verdad, porque si miramos para atrás, pues estamos viendo pues, que el growth tiene un comportamiento muy superior al del value. Este año yo creo que en MSCI World, si no me equivoco, entre las growth y las value hay aproximadamente un 30% de diferencia. En Estados Unidos prácticamente lo mismo, o sea, es un diferencial muy, muy fuerte. Si quisiéramos decir que por reversión a la media tendría que ser el momento de las value, bueno, a lo mejor nos estaríamos equivocando porque llevamos ya varios años en los que pues el growth lo está haciendo mucho mejor que el value. ¿Cuál puede ser el catalizador de las value? Es difícil, o sea, es difícil. Antes había un gráfico que ha enseñado Miguel Ángel que, bueno, pues era bastante esclarecedor. Pues compañías como sectores como el tecnológico es donde más peso hay en tecnológico o incluso sector comunicaciones, pues, o salud, hay muchas compañías growth, mientras que otras como utilities o energéticas es donde había pues bastantes value, ¿no? Entonces, es complicado el saber cuál es el catalizador. A las compañías value normalmente les funciona mejor pues entornos de subida de tipos, que ahora parece que no es el entorno al que nos vamos a enfrentar, ¿no? En cualquier caso, y no es por salirme sin contestar, también hay un poco la visión de ir a compañías de alta calidad, o sea, quality growth, que se llama, ¿no? Entonces, compañías de crecimiento, pero un crecimiento de calidad, no un crecimiento pues como a lo mejor podían ser las .com a inicios del siglo, ¿vale? O sea, yo creo que sí, compañías de alta calidad, sin querer irme sin contestar a growth o value, es verdad que el growth lo ha hecho muchísimo mejor que el value en los últimos años. Sí, yo creo que más allá de que las empresas, ¿no? Como clasifiquen a estas compañías dentro de un estilo u otro, que al final pues se rigen por algunas métricas, lo que es importante es que de alguna manera busquemos esa calidad que comentaba Juan en las empresas, ¿no? Y ahí podemos encontrar compañías dentro de lo que se denomina value, que realmente son empresas de calidad, ¿no? Con buenos balances, buenos modelos de negocio, pero sí que es verdad que a nivel general, ¿no? Y a nivel agregado, el entorno actual es más favorable para esas empresas denominadas growth y no tanto las value, ¿no? También vemos con un par de preguntas relacionadas con un tema que ha salido durante la exposición, que son las elecciones en Estados Unidos. Joan Carles nos recuerda, nos apunta que Biden no es muy partidario de la potencia que tienen en el mercado grandes compañías del Nasdaq como Amazon, Google, Netflix o Apple y ha anunciado acciones para minimizar su gran influencia. ¿Qué se puede esperar de la evolución en bolsa de estas empresas en caso de que salga elegido Biden?
Bueno, yo no sé si es tan claro que vaya a ganar Biden, ¿no? Al final, este año nos encontramos con una casuística y es que va a haber mucho voto por correo, con lo cual ahí podemos encontrarnos con un resultado totalmente no esperado, ¿no? Y de hecho, no hace falta remontarse mucho en el tiempo para encontrarnos situaciones en las que parecía muy claro que iba a ganar un candidato y al final ha ganado el otro, o situaciones de referéndums, ¿no? Como el caso del Brexit, que parecía que no iban a salir y salieron, ¿no? Con lo cual, yo no tendría muy claro, ¿no? Ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, el tema del voto por correo, ¿no? Es verdad que las casas de apuestas están dando una ventaja significativa al candidato demócrata y también las encuestas así lo indican, pero habrá que esperar, los resultados, ¿no? Y por la parte de las empresas, ¿no?, que comentabas, al final yo creo que estos son mensajes de campaña que en muchos casos, una vez llegan, digamos, a la mesa, ¿no?, de decisión y tienen que contar con la aprobación del Congreso para poder ir en un sentido o en otro, estas misivas o estas campañas, ¿no?, contra estas compañías en concreto, al final pueden quedar un poco en tierra de nadie, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Es verdad que el presidente o la figura del presidente en Estados Unidos tiene mucho poder a la hora de poder aprobar leyes y poder no contar para ello con la aprobación del Congreso, pero sí que yo diría que se me antoja un poco complicado, ¿no?, que quiera echar de por medio, ¿no?, la buena labor y el buen desempeño, ¿no?, que están teniendo estas compañías y los efectos positivos, ¿no?, colaterales que están teniendo sobre otros sectores de la economía americana. Sí, también en cierto modo, pues puede recordar a lo que pasó hace años con Obama, ¿no? Parecía que si entraba Obama era pues prácticamente el final de las farmacéuticas, prácticamente pues para el sector salud, que iba a ser muy agresivo. Y bueno, al final luego llega y una cosa es los mensajes de campaña, una cosa son las intenciones y otra es realmente pues lo que puedes llegar a ejecutar. O sea, yo me acuerdo, pues todos lo podemos recordar, Obamacare parecía pues que iba a ser un desastre para muchísimas de estas compañías. Finalmente, pues no fue para tanto. O sea, yo creo que al final una cosa son los mensajes de campaña y otra lo que se puede hacer. Es cierto que también hay que ser honestos, hay que ver que pues entre 5 compañías del Standard & Poor's pues prácticamente pues están pesando el 25%. Entonces, obviamente, pues esto quizá pues es un nivel que históricamente no se había visto. También es cierto pues, que a nivel de situaciones pues, casi monopolísticas en ciertos sectores no gustan demasiado, pero hay que ver luego el cómo se puede implementar, cómo se puede llevar a tierra pues, estos mensajes electorales. También Xavi nos pide, siguiendo con lo que podría pasar si gana Biden, y parte de la respuesta quizá me la habéis dado ya, pero si queréis añadir alguna cosa más, nos pregunta Xavi hasta qué punto creéis que está descontando en los mercados una victoria de Biden y sectores como healthcare o tech podrían corregir por una victoria demócrata. Yo creo, bueno, lo hemos comentado bastante, sobre todo Miguel Ángel lo ha contestado bastante. Bueno, sí que es cierto que ahora mismo las encuestas pues, son más favorables a Biden, eso es así, pero vamos, no descartaría 100% una victoria de Trump. Es cierto que ahora mismo la diferencia en contra de Trump es peor que la que tuvo en el 2016 frente a Hillary Clinton. Ahora mismo pues, estaría en una situación peor, pero digamos que de Trump digamos, nos podemos esperar cualquier cosa a nivel electoral. Y ya ha habido bastantes sorpresas en elecciones últimamente como para poner la mano en el fuego por un resultado o por otro. Y yo creo que el mercado pues tampoco está en un digamos, en un humor demasiado pro Biden o contra Biden. De hecho, yo creo que saliera Biden al mercado no le afectaría demasiado. O sea, no, así a priori es cierto que hay un candidato como Trump que sí que es más pro mercado. El mercado está pues más favorable, más contento con Trump. Pero si saliera Biden no parece que fuera a ser una hecatombe así de primeras. Y obviamente hay que tener en cuenta que sí, que hay sectores pues, que se pueden ver un poco más perjudicados, pero bueno, quizá habría que ver luego cómo se puede
cómo se puede implementar pues este tipo de mensajes de campaña. Hay una pregunta que nos lleva por más de un oyente. Juan Pablo y Joan Carles nos preguntan por vuestra visión del dólar. ¿Cómo veis el dólar? Bueno, si quieres la contesto yo, Juan. La verdad que es una divisa muy complicada, muy líquida. Es la referencia mundial a nivel comercial. Es muy complicado, ¿no?, arbitrar esta divisa porque al final pues, los modelos de predicción, ¿no?, están bastante ajustados. Lo que sí que es cierto, ¿no?, es que en los últimos tiempos, ante escenarios de volatilidad y nerviosismo, ¿no?, como los que hemos vivido recientemente, ha servido como refugio. Y, por tanto, hemos visto una fuerte apreciación del dólar prácticamente contra todas las divisas, ¿no?, especialmente el euro. Si atendemos un poco más al valor fundamental de la divisa, yo creo que nos encontraríamos en estos momentos en una situación de sobrevaloración del dólar. Y esto se debe principalmente a dos motivos. El dólar ha perdido, digamos, el diferencial de tipos con el que contaba antes de la pandemia. Ahora mismo, a nivel de tipos, en Estados Unidos estamos en el mismo nivel que en Europa o en otras regiones o en otros países desarrollados, con lo cual ese diferencial de tipos se ha perdido, esa ventaja se ha perdido. Y otro factor que se ha perdido es un entorno de crecimiento positivo, ¿no?, un entorno de crecimiento favorable. Eso también se ha perdido a raíz de la pandemia, con lo cual sí que nos podríamos inclinar hacia una situación de sobrevaloración. Además, ahora se suman otros factores, ¿no?, y es que hay una política acomodaticia de la FED relevante, previsiblemente un aumento del gasto público por parte del gobierno de Estados Unidos con todos estos paquetes de estímulos fiscales y, por lo tanto, esto ahondaría un poco más, ¿no?, en ese posible escenario de depreciación del dólar que podemos ver en el medio plazo. El problema es que ahora mismo nos encontramos también en el mismo paradigma, ¿no?, en otras regiones. En Europa también estamos en la misma situación, política monetaria acomodaticia y aumento del gasto público por parte de los gobiernos. Con lo cual, y dado el escenario de volatilidad en el que vivimos ahora en el corto plazo, yo me mostraría quizás más neutral respecto al dólar. Lo utilizaría como refugio. Y en el medio-largo plazo, de confirmarse estos factores que hemos comentado y, sobre todo, una vez se han perdido esas dos ventajas, sí que la tendencia, a pesar de que no vaya a ser lineal, es de una posible depreciación del dólar. Juan, si quieres añadir algo, o vamos con más. Pues vamos con más preguntas. Chema nos apunta concretamente uno de los riesgos a los que hemos de estar atentos, como nos habéis explicado, que son las elecciones en Estados Unidos, y nos pregunta que a día de hoy, para vosotros, ¿cuál es el mejor refugio? Bueno, lo comentábamos ahora, ¿no? Quizás tener una posición o un sesgo hacia dólar. Esto no significa que estemos invertidos en renta variable americana. Hay otras maneras de poder estar expuestos al dólar. Otro de los refugios que ha venido funcionando bastante bien, no solo ahora, sino históricamente, es el oro. En este momento, de intereses o de tipos reales negativos, la verdad es que el oro funciona muy bien, es un buen diversificador dentro de una cartera global y, por tanto, sería una opción a tener en cuenta como posible instrumento para proteger nuestras carteras. Y ya si tenemos quizás la experiencia o el tiempo y los conocimientos para poder proteger incluso, si cabe más, la cartera, podríamos incluso incorporar estrategias de cobertura, ¿no? Estas serían quizás las tres variantes que tendríamos encima de la mesa ahora mismo. Sí, yo creo que sobre el oro, si me permitas comentar, sí que es cierto pues que además ha funcionado muy bien en lo que llevamos de año. El entorno de tipos bajos suele ser el que más favorece al oro. Eso es así. O sea, todavía le podría quedar algo de recorrido. Lo que sí que es cierto es que respecto al oro, una cosa que nos gusta puntualizar mucho es el cómo entrar en el oro, ¿no? Yo creo que la mejor forma es hacerlo a través de
de forma física, ya sea pues a través de los propios lingotes o incluso pues a través de ETCs en este caso, que tengan el soporte físico del oro, de la materia prima. Sí que trataríamos de evitar pues futuros, sí que trataríamos de evitar pues este tipo de opciones un poco más sintéticas, ¿vale? Pues de cara a estar expuestos. O sea, nos gusta más pues hacerlo a través de lingotes o hacerlo a través de ETCs soportados por el propio oro. Otra cosa, también es cierto que el tipo de cliente, el tipo de perfil de inversor que puede entrar en el oro, sí que es cierto que para los más conservadores puede ser complicado, porque es cierto que de largo plazo pues tiene una correlación baja con la renta variable, puede ayudar a diversificar, pero también hay momentos de mercado en los que una caída del 9-10% para el lingote de oro se da, o sea, en periodos muy cortos. Entonces, hay que ser conscientes del perfil de inversor que somos a la hora de entrar en el oro. Pero vamos, en cualquier caso sí que lo vemos pues como, bueno, a nivel de cobertura puede ayudar. También en momentos en los que caídas fuertes se vio en el 2008, caídas muy fuertes de la bolsa vinieron acompañadas de caídas muy fuertes del oro. O sea, es decir, que en el largo plazo sí que tiene una correlación baja, sí que ayuda a diversificar, pero hay momentos de estrés importantes de mercado en los que correlaciona con renta variable o que puede tener caídas fuertes. O sea, eso también lo tendríamos en cuenta. Pero en cualquier caso, sí, el oro me parece, con una visión más largoplacista, pues una idea buena donde estar. Hablábamos del oro. Nos pregunta Carlos por las materias primas para 2021. ¿Cómo las veis? Bueno, yo creo que dependerá un poco de la recuperación, ¿no? de la economía global. Sí que es verdad que somos optimistas, ¿no? Así lo indican pues, diferentes datos macroeconómicos y sobre todo si atendemos a los indicadores de alta frecuencia, ¿no? En regiones o en zonas como Asia, ¿no? Y en China en particular, pues es probable, ¿no? que esa recuperación se dé. Y, por tanto, esto debería ser, digamos, un viento de cola, ¿no? Para las materias primas. Del oro ya hemos comentado, o Juan ha comentado un poco cuál es la forma, ¿no? de incorporar en nuestras carteras y cuál es la visión que tenemos sobre el oro. Y sobre el crudo, pues la verdad que estamos un poco en la misma tesitura, ¿no? Venimos de unos niveles extremadamente bajos de demanda debido al cierre de la economía global. Por tanto, en el momento en el que esa demanda se recupere, deberíamos ver una apreciación del crudo, ¿no? De hecho, ya la hemos vivido en los últimos meses. Además, hay otra circunstancia y es que la OPEC, ¿no? y Rusia han ido reduciendo la producción de crudo en varias ocasiones durante este año, un poco para equilibrar el mercado de demanda y oferta, ¿no? Además, estamos ahora mismo sufriendo varias disrupciones a nivel de producción que afectan sobre todo al Golfo de México y las huelgas que están ahora mismo sucediendo en Noruega, con lo cual cabría esperar cierto sustento, ¿no? A nivel de precios, sobre todo en el crudo en el corto plazo. Y una recuperación en general de las materias primas si esa recuperación económica se plasma y el año que viene pues volvemos a tener crecimiento, ¿no? En las principales economías. Hemos hablado mucho de Estados Unidos. Julia nos pregunta si es el momento de mirar a mercados como China o mercados de Asia. Bueno, China, por ejemplo, pues es de los mercados que están positivos este año. Y fijémonos que ha sido de los que, bueno, originalmente más castigados, ¿no? Bueno, en cuanto a Asia, China, si queremos invertir, no nos parece mala idea de cara a estar diversificados. Es cierto que China a lo mejor llevaba unos años en los que también pues, tenía una volatilidad un poco adicional, pues digamos, derivada de los acuerdos comerciales con Estados Unidos. La guerra comercial, pues en cierto modo, pues generaba bastante incertidumbre y bueno, era uno de los mercados que pues era castigado, ¿no? En cualquier caso, pues a la hora de estar invertidos, lo que sí que se ha visto en el mercado es que China fue el primero que entró y fue así, y está siendo de los primeros que están saliendo. O sea, pues por una parte, pues el control que se está pudiendo hacer de la pandemia, pues es un poco más efectivo que el que se está haciendo en otro tipo de países. Los datos de alta frecuencia de China
eran espectacularmente buenos desde hace bastante tiempo. O sea, pues a los primeros meses de confinamiento, ya pues datos de alta frecuencia como los de movilidad, como los de tráfico eran muy buenos. Y bueno, tampoco es cierto que a China, pues, digamos, en un escenario en el que se reduzca la globalización, un escenario en el que se reduzca el comercio internacional, pues le puede afectar desde el punto de vista de su fuerza exportadora, pero también hay que tener en cuenta pues, que lleva pues, prácticamente 10 años en los que está intentando desarrollar y con bastante éxito el mercado interior. Entonces, ya no es una economía tan dependiente de las exportaciones como era hace 20 años, o 15 o 10, y aunque es verdad que las exportaciones pues, tienen un peso relevante, pues la transformación de la economía hacia una economía pues, más centrada en el consumo interno les favorece mucho. Y bueno, yo creo que Asia, cuando invertimos, por ejemplo, en fondos asiáticos, pues una gran parte está en China, con lo cual, pues gran parte de lo que comento pues, se puede extender a fondos asiáticos o al mercado asiático. Creo que sí tener un porcentaje de cartera para aquellos perfiles que lo permiten en emergentes también es una idea que yo creo que puede estar bien. Yo creo que es importante también mencionar el hecho de que, bueno, cada vez hay mejor y mayor acceso, ¿no?, de los inversores institucionales a los mercados chinos. Esto al final está obligando a las empresas a mayor transparencia, a mejorar su gobierno corporativo y, de hecho, solo hay que mirar, ¿no?, el número de fondos que existía hace una década que invertían en China y los que hay hoy en día, ¿no? Esto al final es un flujo de capitales constante y creciente que lo que hace es dotar al mercado chino de mayor acceso y por tanto, de mayor transparencia, ¿no?, para sobre todo los inversores internacionales. Creo que eso es algo que tener en cuenta y, independientemente de los fundamentales y de que la macroeconomía sea probablemente mejor en estos momentos en China que no en otros países, es importante destacarlo. Vamos con las 2 o 3 últimas preguntas que tenemos en este webinar. Hubertus nos dice si realmente está bien que los bancos centrales, que lo hemos comentado al principio de la exposición, estimulen tanto la economía con el riesgo de una inflación a la vista. Bueno, esta es complicada también, sí que es cierto que, bueno, cuando estudiábamos, digamos, con las teorías clásicas, bueno, la inyección de masa monetaria, pues con la velocidad de transmisión de dinero, pues lo lógico es que en un cierto periodo generase inflación. Esto es así. Esta es al menos la teoría clásica. Sí que estamos viendo pues cómo las inyecciones de los bancos centrales, pues yo creo desde la gran crisis de 2008 se han seguido haciendo, de forma en las que incluso ha sido muy difícil pues para los propios bancos centrales el reducirlas, porque había muchas presiones, porque cuando se reducían, pues la economía en cierto modo se resentía, cuando no era la economía era el mercado y, vamos, tiene toda la lógica del mundo el hacer la pregunta. Lo que sí que es cierto es que llevamos desde 2008 con esta incertidumbre, este miedo, y no se ha llegado a trasladar a la economía. Yo no sé exactamente cuál es el motivo, quizá pues ha variado pues la velocidad de transmisión, que es uno de los puede ser una de las causas, o bueno, también un poco se habla mucho pues que puede darse la uberización de la economía, ¿no? Pues digamos hay nuevos paradigmas y digamos la economía no es exactamente ahora como era hace 20 o 30 años, o sea que ha habido bastantes cambios. Lo que sí que es cierto es que lo que dice Hubertus, o sea, tiene lógica, o sea, siempre era así lo que pensamos, inyección de masa monetaria en algún momento tiene que generar inflación. Sí que es cierto que en los últimos 10, 12 años esto no se ha terminado de cumplir. Pues si te ha gustado esta, vamos con la de Albert, que también yo creo que te va a hacer ilusión, que también es de las difíciles. ¿Qué pasa con la deuda pública? ¿Cómo se podrá pagar? Está ya. Emitiendo más, ¿no? Emitiendo más. No, al final sí que es verdad que tiene ciertas repercusiones, ¿no?, sobre ciertos sectores de la economía, sobre todo, pues, por ejemplo, en el sector bancario, ¿no? Y de hecho, pues todas estas fusiones, ¿no?, que estamos viendo entre bancos, ¿no?, sobre todo en España, pues responden un poco, ¿no?, a toda esta actuación de bancos centrales y sobre todo, pues al aumento, ¿no?, de
del gasto público, ¿no? de algunos países. Esta deuda, al final, está siendo recomprada por los bancos centrales y es una rueda, ¿no? que debe mantenerse hasta que la economía pues, pueda seguir manteniéndose por sí sola. Al final, si tienes la máquina, ¿no? de emitir billetes y por otro lado estás comprando la deuda que emiten los gobiernos, pues digamos que el efecto no es tal, ¿no? Yo creo que esto va a seguir así. De hecho, hay varios programas aprobados en Europa y en Estados Unidos próximamente a estimular todavía más la economía desde el punto de vista fiscal y, por tanto, pues va a aumentar el número de emisiones, ¿no? de los gobiernos. Es probable que nos encontremos en un escenario en el medio plazo, ¿no? en el que estos diferentes gobiernos, diferentes emisores tengan que competir, ¿no? para atraer los inversores que compren su deuda y, por tanto, podamos ver pues, repunte de los tipos nominales, ¿no? en las zonas o en los plazos más largos. Eso es lo que probablemente sí que podamos ver. Pero no nos debería preocupar tanto, puesto que al final la política de los bancos centrales seguirá siendo acomodaticia y en principio, como decíamos al principio, ya no se va a fijar tanto en la inflación, sino que va pues, primar bastante más el tema del mercado de trabajo y la actividad económica. Más que interesante todo lo que nos explicáis. Hacemos las dos últimas y ya nos vamos. Sandra nos pide un poco que os mojéis un poco más algún fondo concreto para aprovechar las estrategias que nos habéis comentado, sea de renta fija o renta variable. Miguel Ángel, ¿quieres tú? O... ¿De renta fija o de renta variable, no? Nombres concretos. Hombre, yo la verdad es que sí que es verdad que en renta variable ahora mismo quizás optaría por un enfoque más global, más flexible. No entraría quizás en un país determinado, puesto que bueno, las dinámicas, ¿no? macroeconómicas son diferentes y las valoraciones son diferentes, ¿no? en los países y las regiones. Por tanto, aquí apostaría por un fondo global. Y sí que en renta fija quizás sí que sería mucho más concreto y buscaría quizás un especialista, ¿no? Como comentábamos antes, dentro del segmento de high yield. Ahí sí que centraría bastante más los tiros y a lo mejor me saldría un poco más de ese enfoque global por el que apostamos en renta variable. Bueno, si quieres voy a dar un par de nombres de temáticos, que al final es una parte como más divertida, ¿no? Una temática que puede tener interés, la de los millennials, pues Goldman Sachs Global Millennials, bueno, pues es cómo aprovechar las tendencias que están generando pues esta nueva generación, que son los nacidos a partir de 1980. Otra, por ejemplo, la de tendencias de consumo, Robeco Consumer Trends. Vamos, esto obviamente no son recomendaciones para todos los perfiles, esto depende lógicamente del encaje que pueda tener para cada cliente, pero bueno, simplemente pues para ver lo que comentaba antes de las temáticas con un par de ejemplos concretos, ¿no? O sea, pues una puede ser la de las tendencias de consumo de los millennials, otra las tendencias de consumo un poco más generales. Muy bien, pues hacemos la última, de Joan Carles. Los inversores tienden a invertir en fondos cotizados ETF en lugar de en los fondos de gestión activa. Parece que hay dos motivos, el precio y el poco valor histórico de la gestión activa. Leí que solo el 20% del total de los fondos mundiales de gestión activa batían a los benchmarks. ¿Qué opináis? Que es difícil, o sea, batir a los benchmarks, sobre todo en el largo plazo y de forma sostenida, es difícil. Cuanto más eficiente sea el índice, más complicado todavía. En este caso, pues, el Standard & Poor's, que es, digamos, el índice eficiente por antonomasia, es el más complicado de batir en el muy largo plazo. O sea, hay años que con un sesgo lo puedes batir. Por ejemplo, este año todos los fondos growth están batiendo al S&P. Esto es el año pasado también, pero mantenerse en el muy largo plazo es complicado. No sé exactamente si es el 20% que comenta Joan Carles o no sé exactamente cuál es el porcentaje, pero efectivamente es complicado batir a los índices. Para eso estamos. O sea, es un poco, es difícil, pero digamos que el trabajo es intentar buscar los gestores que lo hacen mejor que los índices y que pueden aportar valor. Por otro lado, el mercado de los ETFs evidentemente ha crecido mucho.
y de hecho ha crecido mucho más en Estados Unidos en porcentaje de lo que lo ha hecho aún en Europa. O sea que en Europa todavía habría, si enganchásemos en la tendencia como en Estados Unidos, todavía habría margen para que los ETFs crecieran. Entonces, sí que es cierto que muchos clientes, que sobre todo institucionales, pues si no ven valor en los gestores activos, pues optan por la inversión pasiva. Esto sí que es algo que se está dando, pero bueno, pues para eso estamos, para intentar buscar pues alternativas que aporten valor. Yo creo que en estas métricas, ¿no?, agregadas, ¿no?, que comentaba Joan Carles, ¿no?, este 20%, también hay escondido mucho gestor supuestamente activo que no lo es tanto, ¿no? Y ahí entra un poco la labor, ¿no?, de selección, de análisis de fondos, ¿no?, que pueden hacer los profesionales a la hora de identificar qué es realmente gestión activa y qué aporta valor y qué no lo es, ¿no? Por desgracia, dentro de estas grandes métricas agregadas, ¿no?, que comentaba el oyente, pues se incorporan a veces o en muchas ocasiones gestores que no son activos. Lo que sí es verdad es que está habiendo una compresión bastante importante a nivel de márgenes dentro de la industria de gestión de activos, provocada sobre todo por la explosión, ¿no?, de estos ETFs, ¿no?, por el aumento de ETFs en el mercado, y esto a la postre servirá para que quizás algunos gestores se pongan las pilas, ¿no?, y puedan de alguna manera mejorar sus procesos, ser más eficientes y a la larga pues poder batir a los ETFs. Yo siempre haría la comparación entre fondo de gestión activa real y ETF, más allá del índice, ¿no? Porque al final el índice no podemos comprarlo, ¿no? Compramos un ETF y también tiene unos costes, ¿no? Compramos ETF o compramos gestión activa. Eso es lo que habría que comparar. Pues Miguel Ángel y Juan, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer desde Barcelona. Miguel Ángel Bioslada, director de gestión de carteras de Mora Wealth. Gracias, un placer escucharte y nos vemos en futuros webinars. Muchas gracias. Y desde Andorra, Juan Hernando, también, como siempre, un placer escucharte. Déjame, antes de acabar, también felicitarte por la nominación al Premio Selector de Fondos del Año de Rankia Pro. Yo lo dejo ir, se puede votar todavía, encontraréis el link en las redes sociales de Morabank o de Rankia Pro. Enhorabuena y, como siempre, un placer escucharte. Juan. Muchas gracias, igualmente. Pues hasta aquí el webinar financiero de hoy. Vendrán más porque seguimos en situación de pandemia y la voluntad de Morabank y de Mora Wealth, como siempre, es estar cerca de vosotros y aportaros el valor siempre que sea posible. Por tanto, nos vemos en futuros webinars. Gracias por seguirnos.